Bien, muy buenas tardes. ¿Dónde? ¿Las preguntas? Ya. Bien, muy buenas tardes a todos y todas. Gracias por la espera a esta vocería que tuvimos que, de manera extraordinaria, dada la agenda del día de hoy bien apretada, hacerlo un poco más tarde de lo normal. Hay varias cosas de las cuales podemos conversar el día de hoy porque han sucedido muchos temas de especial preocupación para el país y también buenas noticias que queremos comentar. Lo primero es que quisiera informarles a la ciudadanía a través de los medios de comunicación que a partir de mañana tendremos nuevos avances en la Estrategia Nacional del Litio. Ustedes saben que esta estrategia que presentó el presidente de la República, Gabriel Boric, ha sido una estrategia para poder posicionar a nuestro país en un rol importante en su economía local, pero también hacia el mundo, con la explotación del litio desde una perspectiva de alianza público-privada, donde el Estado debe jugar un rol estratégico en direccionar esta explotación hacia un sistema de mayor valor agregado, es decir, que sea como nuestro nuevo sueldo, el sueldo de Chile, pero que dé un valor agregado en el desarrollo económico nacional incorporando nuevas tecnologías. Esto incorpora varios elementos, pero mañana el Comité de Ministros del Litio debiese poder ya tomar decisiones en torno a una de las tareas de esta estrategia que dice relación con la definición de los salares estratégicos de mayor relevancia económica para el Estado de Chile. Y porque además tenemos obviamente grandes desafíos para la carbono neutralidad y por lo tanto la electromovilidad que te permite el desarrollo del litio también es fundamental. Hemos dado importantes avances a través del trabajo del Ministerio del Transporte junto con el Ministerio de Energía en la electromovilidad, la incorporación de buses, todo el trabajo que se está realizando además con los trenes, porque consideramos que la relación entre el transporte, la minería y la sustentabilidad van muy de la mano. Además, hemos tenido importantes avances en materia económica que dicen relación con el pacto fiscal. Espero que esto de ruido no se escuche, lo estamos escuchando muy presente, con el pacto fiscal, porque no solamente ha avanzado en la aprobación de la idea de legislar del proyecto de cumplimiento tributario, recordemos que el proyecto de cumplimiento tributario lo que busca es que a aquellas personas que ya se les ha fijado por ley un pago de impuestos, paguen y no hagan evasión y elusión tributaria. Y entre esas medidas está el levantamiento del secreto bancario para poder identificar aquellos empresarios o personas, etcétera, que han hecho elusión del pago de impuestos, por lo cual el Estado pierde una cantidad considerable de recursos para poder financiar política pública. Pero además hay un avance político relevante para el gobierno que ya ha señalado el ministro de Hacienda y que se conoció hace algunas horas atrás con el Partido de la Democracia Cristiana en torno al proyecto de aumento de los impuestos a la renta, que dice relación no solamente con el tramo al cual debiese aumentársele los impuestos a la renta de personas de 4,5 millones hacia arriba, es decir, los que tienen más altos ingresos, sino que también respecto a medidas para apoyar a la clase media, por ejemplo, a aquellos que tienen arriendos o para aquellas mujeres de ingresos medios que se dedican al trabajo de cuidados y cómo hay ciertos beneficios o atenciones tributarias en el pacto fiscal que no solamente, insisto, busquen recaudar más de aquellos que más tienen, sino que también generar apoyos a el sector de ingresos medios y particularmente a las mujeres cuidadoras, muy en la línea de la política que ha tratado de promover el Ejecutivo y nuestro Gobierno en materia de cuidados y desigualdad. Tenemos sí una alta preocupación sobre la empresa Huachipato, que también ha sido parte del debate público, sobre lo cual se le ha consultado a nuestros ministros. La verdad es que estamos frente a una empresa que al menos viene perdiendo recursos desde el 2010. Es una situación crítica las pérdidas que ha venido sosteniendo de manera sistemática Huachipato, que pertenece como una filial de la CAP, pero en esto queremos ser muy categóricos, aunque la responsabilidad de estas pérdidas no ha sido fruto del negocio del Ejecutivo, porque es una empresa privada. Sin embargo, sí es de especial preocupación el desarrollo productivo de la región, el rol estratégico que juega esta empresa en relación a los productos que vende a la minería. Evidentemente, esto es una empresa histórica que incluso ha tenido
que es jugar un rol en momentos de pandemia donde las empresas extranjeras o transnacionales no han podido llegar con sus productos por razones obvias asociadas a la pandemia y a las restricciones en ese ámbito. Entonces, cuando hablamos de soberanía económica y cuando hablamos de empleo, evidentemente que el gobierno tiene un compromiso especial y, por lo tanto, vamos a hacer todo lo que esté a nuestro alcance para evitar ese cierre, ¿no? Y en eso ha estado trabajando particularmente el ministro de Economía, va a seguir teniendo reuniones particularmente con la minería, porque la minería necesita de las empresas de acero, y no solamente las extranjeras, sino que también las nacionales, por lo que señalaba anteriormente, que tiene relación con la soberanía económica, ¿no?, frente a momentos de crisis o momentos de riesgo. Esta semana, además, en materia de seguridad, tenemos hitos importantes. Ustedes saben, mañana sesiona nuevamente el Gabinete Proseguridad. Tenemos la promulgación del proyecto de ciberseguridad, que es clave también para cerrar brechas de riesgo que tiene nuestra institucionalidad frente a hackeos, frente a intervenciones en nuestros sistemas operativos o de información. Hoy día, además, tenemos la ceremonia donde asume ya con plenas potestades el nuevo director general de la Policía de Investigaciones. En esto queremos valorar las declaraciones del nuevo director general, estableciendo disculpas públicas en nombre de la institución por los graves hechos ocurridos que se siguen investigando por parte del Ministerio Público, asociados a eventuales hechos de corrupción, porque eso da cuenta de que se está tomando esta agenda en serio, ¿no? El pasar a una nueva fase, el tomar medidas demostradas en una disculpa, pero también en términos de un contrato que es inexplicable, que se tenía un contrato de arriendo domiciliario por parte de la institución millonario además, hacia el ex director general. Y por lo tanto, cuando hablamos de resguardar las instituciones, su funcionamiento, la confianza que ellas tienen que generar frente a la ciudadanía, tomar medidas por la probidad y contra todo lo que pueda sonar a privilegios y consideraciones especiales indebidas dentro de una institución que se debe a la ciudadanía y que se debe a lo público, nos parece que no queda más que desearle el máximo de los éxitos, pero también valorar ya los gestos que se han tenido, porque son gestos concretos que ayudan evidentemente a recuperar confianza. La Policía de Investigaciones es una institución clave en la persecución del delito, clave en la agenda de seguridad y clave evidentemente también en la agenda contra el crimen organizado. Tenemos además que señalar algo importante para las mujeres en nuestro país, y con esto creo que podemos terminar para pasar a las preguntas, porque el día de mañana, 26 de marzo, se conmemora el Día Internacional del Cáncer Cervicouterino. Y la verdad es que el cáncer cervicouterino es una de las principales causas de muerte de las mujeres en nuestro país. Y si bien nosotros hemos avanzado de manera significativa en las vacunas, ¿cierto?, en las políticas de prevención, esto está incorporado además en el GES, o sea, ha avanzado la política de salud pública en su prevención, tenemos además un avance que es la nueva versión de la vacuna justamente para poder dar con todas aquellas causas que producen el cáncer cérvico-uterino. Tenemos una vacuna contra el virus que va a otorgar protección contra 9 tipos de alto riesgo asociados. Esperamos, obviamente, que esta noticia, en el marco de la conmemoración del Día Internacional del Cáncer Cervicouterino, nos sirva para, evidentemente, llegar a todos los rincones con la comunicación de una política pública que es clave para nosotras las mujeres. Y por último, señalar que tenemos, y esto relacionado con el Tribunal Constitucional, tenemos una buena noticia que ya conocimos, que el Tribunal Constitucional acogió este requerimiento para impugnar una indicación inadmisible que buscaba entregar una fórmula de mutualización a las ISAPRE en lo que es el cumplimiento del fallo de la Corte Suprema, y eso disminuía considerablemente la deuda hacia los afiliados. Eso se desestimó por parte del Tribunal Constitucional, muy en la línea de lo que habíamos señalado también como gobierno a través del Ministro de Justicia. Pero esta semana debiese continuar el trámite de la ley corta de ISAPRE y esperamos el mayor de los acuerdos y también el respaldo del oficialismo en una ley corta que es urgente y que no solamente considera la forma de cumplimiento de este fallo, sino que también considera
y esto es clave, que no se dice mucho, pero es importante, también el fortalecimiento de FONASA, porque tiene un rol estratégico en lo que es la provisión de salud frente a empresas que han sido inescrupulosas con sus propios afiliados. Y esta semana parte, obviamente, las audiencias en materia de la Ley de Violencia Integral contra las Mujeres, que nos causa un especial interés. Tenemos la tarea de presentar nuestra posición como gobierno a través del Ministerio Secretaría General de la Presidencia para defender una ley que ha sido tramitada durante 7 años en el Congreso. 7 años discutiendo cómo proteger a las mujeres frente a la violencia machista. Y después de 7 años, donde logramos un importante acuerdo en el Parlamento, un sector de extrema derecha en nuestro país va y lo impugna ante el Tribunal Constitucional, aludiendo a supuestos derechos que supuestamente serían vulnerados en esta ley. La verdad es que nada más alejado del debate y el espíritu de este proyecto de ley marco de protección hacia las mujeres y niñas en nuestro país. ¿Quién más que las mujeres deseamos que la educación temprana en nuestro país sea sin estereotipos de género, que sea preventiva, que la educación en materia de sexualidad sea acorde a los niveles también y a la edad de nuestros niños, niñas y adolescentes? Es decir, que logremos atajar desde temprano y de manera responsable la violencia que sigue padeciendo nuestra sociedad y que tiene como principal víctimas a las mujeres de nuestro país y sobre todo a las menores de edad. Por lo tanto, esperamos que no prospere este requerimiento y vamos a defender con todo lo que esté a nuestro alcance también una ley tan esperada que inició la expresidenta Michelle Bachelet, pero que contó con el trabajo transversal de muchas mujeres en nuestro país, de distintas edades, de distintos colores políticos, que lograron establecer un marco de acuerdo y entendimiento en torno a cómo el Estado tiene que no solamente prever situaciones de violencia, sino que proteger a las mujeres frente a distintos tipos de violencia machista que todavía se viven en nuestro país. Así que esperamos, obviamente, que nos vaya bien el Tribunal Constitucional en esta materia, porque no permitiremos más acciones contra las mujeres de nuestro país. Ministra, buenas tardes. En relación a lo que usted señalaba sobre la Policía de Investigaciones, la encuesta CADEM dio a conocer que la aprobación de la PDI cayó 26 puntos. De hecho, siempre ha sido una de las instituciones más valoradas tras la investigación a Sergio Muñoz. Pedirle su análisis respecto de eso, pero también cómo se recupera la confianza no solamente de la ciudadanía para que se sepa que la probidad va a ser un eje rector de la Policía de Investigaciones, sino que también de los y las propias detectives que han visto afectada la reputación de la PDI. Bueno, primero que la justicia funcione. Se están dando señales importantes en esa dirección, porque la mejor manera de recuperar la confianza es que frente a personas corruptas o que corrompen las instituciones o que buscan subterfugios para incumplir legislaciones que han ido avanzando, sean detectadas, sean perseguidas y sean encarceladas o sancionadas de acuerdo a la ley. O sea, lo primero para recuperar confianza es que las instituciones funcionen y que la justicia en este caso, frente a estos casos, actúe y llegue hasta las últimas consecuencias, que es lo que hemos señalado del primer momento. Lo segundo, lo que hizo el nuevo director general de la Policía de Investigaciones fue clave y esperamos que siga ese camino, ¿no? Parte por pedir disculpas en nombre de la institución, aunque no haya estado implicado en ninguna de estas acciones, pero responsable de hablar por una institución que requiere evidentemente recuperar confianza y tomar también acciones frente a hechos que le parecen indebidos, como este contrato de arriendo del domicilio del exdirector general. Y además, lo de la encuesta, bueno, las encuestas ustedes saben que son fotografía del momento, evidentemente que frente a un caso que es tremendamente grave. Es decir, esto no cabe duda de la gravedad del problema que causó en la fe pública y la confianza ciudadana el que se haya determinado a el exdirector general de la PDI implicado en un posible delito y que hoy día lo tiene con prisión preventiva según lo que determinó tribunales. Las encuestas son fotografías del momento, pero queremos insistir en esto. Las instituciones son mucho más importantes que las personas y tenemos que saber fortalecer las instituciones día a día. Y ahí todos juegan un rol. La justicia, las propias autoridades unipersonales,
el propio Parlamento, es decir, todos y todas, porque si no están las instituciones que nos quedan. Ministra, buenas tardes. Tras conocerse nuevos antecedentes sobre influencias del abogado Luis Hermosilla en el nombramiento de jueces, ¿qué tan habituales son estas prácticas? Hoy el tema es el primer punto de la tabla del Pleno Extraordinario que se lleva a cabo en la Corte Suprema. ¿El Gobierno está abierto a modificar el sistema de nombramiento actual de jueces? Miren, todo lo que haya que modificar para evitar tráfico de influencia o influencias y presiones indebidas, por decirlo de alguna manera, frente a nombramientos que están reglados, siempre hay que considerarlo y tenerlo sobre la mesa. Pero en esto, es un tema que es de especial preocupación, ¿no? Porque esto que se ha señalado a través de un medio de comunicación, de periodismo de investigación, es sumamente grave y esperamos obviamente que se vaya a esclarecer en el avance de las investigaciones, pero frente a gente que va por debajo, tratando de generar influencia a pesar de las reglas y las normas, cualquier modificación de procedimiento de normamiento lo va a vulnerar si es que tiene el objetivo y la tarea de influir más allá de los sistemas de nombramiento. Entonces, aquí hay que tener una discusión mucho más amplia que no es solamente normativa, sino de conducta, de ética, y que tiene que estar considerado obviamente las figuras penales, ¿ya? Para evitarlo. En eso nosotros siempre disponibles, lo hicimos con el caso Convenio, una agenda legislativa robusta para usar estas experiencias como forma de mejora, y en eso no les quepa duda que vamos a estar disponibles frente a este tipo de denuncias que son sumamente graves y preocupantes. Hola, ministra, buenas tardes. Buenas tardes. Quería preguntarle en qué va a consistir la defensa a la Ley Integral contra la Violencia hacia las Mujeres, que mañana se va a ver en los alegatos en el Tribunal Constitucional, y si para el Gobierno es una interpretación que la derecha con su impugnación pretende defender una educación sexista. A ver, esta discusión la hemos tenido en varias oportunidades en la historia de nuestro país y del mundo frente a sectores que siempre llegan tarde al debate, porque son muy conservadores o reaccionarios, ¿no? Reaccionan frente a los avances de los derechos de las mujeres y quieren retrotraernos a tiempos que debiésemos haber superado y superamos, la verdad, hace siglos atrás. Cuando hablamos de la ley de violencia integral, la ley contra toda forma de violencia hacia las mujeres y niñas, hablamos no solamente de penas y castigos o de acompañamiento a víctimas que ya sufrieron la violencia, sino que también hablamos de prevención. Y la mejor manera de prevenir una cultura de la violencia es con mejor educación. Y la educación siempre va a ser tarea tanto de las familias como también de las instituciones. Y si hablamos de, entonces, resguardar, por ejemplo, los derechos de las niñas y de los niños a educarse y a vivir en un ambiente también libre de violencia que se genera, por ejemplo, con los estereotipos, que además terminan generando muchas veces bullying y depresión en niños, u otras consecuencias más complejas, y lo hemos vivido en nuestro país, es que tenemos que resguardar su derecho a través de una educación que no sea sexista y que no reproduzca esas formas de violencia para nuestros niños. Por lo tanto, eso es algo que se está preparando, yo no me voy a adelantar, está a cargo de SECPRES, pero efectivamente queremos recurrir a los argumentos que ya han sido convenidos y acordados en un debate con expertos, expertas, con las propias mujeres, con las propias instituciones, con abogados, pero que lamentablemente en esta acción desesperada quiere retrotraer un sector más reaccionario de la derecha chilena en el Tribunal Constitucional. Hola, ministra. Quería preguntarle cómo ha visto la reacción de los empresarios ante las últimas declaraciones del presidente. Ellos dicen que no han tenido nunca una soberbia paternalista. ¿Cómo ve el tono de la discusión entre el gobierno y el empresariado? Y aparte quería pedirle si nos puede traducir esta declaración del presidente Gabriel Boric cuando dice la semana pasada más Narbona, menos CREC. Hemos preguntado a distintos equipos y no nos han sabido dar respuesta. Queríamos saber si usted puede darla. No, tampoco tengo la respuesta, probablemente el presidente en algún momento sí es consultado directamente sobre esos dichos, pero quisiera recoger
lo que el presidente en varias oportunidades ha señalado, que el sentido más profundo de sus declaraciones en cuanto a la relación del Ejecutivo con el mundo empresarial. Y que lo ha dicho también el ministro de Hacienda. Necesitamos menos prejuicio en esto. Necesitamos construir agendas colaborativas con el mundo empresarial, que se basen más bien en los hechos. Nuestro gobierno ha señalado desde el primer momento que quiere y que requiere una estrategia de desarrollo productivo y crecimiento económico público-privada. Ni solo los privados se sostienen solos, ni solo el Estado se sostiene solo para poder hacer crecer a nuestro país. Hemos hablado en distintas instancias, mesas, foros, discusiones legislativas, de cómo lograr un sano equilibrio entre el emprendimiento con lo que es el desarrollo de nuestras comunidades, la generación de empleo, mejores condiciones laborales, equidad de género y también con mejor redistribución de la riqueza a través del pacto fiscal. Y por lo tanto, la gran mayoría de las conversaciones con el mundo empresarial ha traído resultados positivos, acuerdos importantes, proyectos de desarrollo, pero hay sectores que tienen todavía un prejuicio y que a pesar de que llevamos las mejores inversiones de capital extranjero de los últimos 10 años, siguen diciendo que no nos interesa la inversión. Prejuicio, ¿no? El pacto fiscal considera medidas pro inversión, considera protección también a los sectores medios, pero se sigue repitiendo a veces por algunos sectores un prejuicio. Entonces tenemos que construir otro ánimo en el debate para hacer que finalmente los desafíos que tenemos en materia de empleo y crecimiento económico lo asumamos entre todos y todas, sin prejuicios y sin sesgo ideológico. Ministra, buenas tardes. El cierre de la siderúrgica Huachipato se ha aquilatado como una bomba de racimo en el entendido que 22.000 puestos de empleo se verían afectados. Si se proyecta la crisis, también 83.000 personas se ha hablado de que se verían afectadas por este cierre y también se advierte del empobrecimiento de la región entre varias consecuencias de este cierre. Teniendo eso a la vista, quería pedirle precisar qué está haciendo el gobierno para contener esta crisis, sobre todo a la vista también de que algunos parlamentarios consideran que al Ejecutivo le ha faltado dinamismo en la respuesta frente a la misma. A ver, esto ha sido un tema de especial preocupación, no de ahora, sino que hace meses por parte del gobierno. La agenda de trabajo que se ha tenido para enfrentar esto no es reactiva, sino que ha sido más bien preventiva, considerando que las pérdidas de Huachipato vienen al menos desde el 2010. O sea, esto es un problema más o menos estructural que ha tenido la empresa y se ha buscado y se ha explorado distintos mecanismos para poder evitar el cierre. Y esto es algo propio, lamentablemente, de nuestro sistema económico. Son empresas privadas que hacen negocios que a veces son malos negocios o que no tienen rentabilidad, y termina el Estado asumiendo las consecuencias de aquello, buscando mecanismos para salvar la situación, porque está en juego el trabajo de miles de personas y familias, ¿no? Pero aquí la responsabilidad tenemos que asumirla entre todos y todas. El sector privado, cuando asume riesgos y emprende y genera empleo, tiene que ver alternativas también de cómo mantener esos empleos en diálogo, en conversaciones, respetando y resguardando nuestra institucionalidad. Y también en este caso la minería, que se nutre de los productos que se generan tanto en Huachipato como con otras empresas que son extranjeras, pero donde Huachipato también juega un rol estratégico. Entonces, lo que está haciendo el ministro de Economía es seguir sosteniendo distintas alternativas y conversaciones para poder resolver, ¿no? Entendiendo que no depende exclusivamente del gobierno, pero donde nos la estamos jugando absolutamente todo, porque entendemos el impacto en la región que tendría el cierre, para la familia, para la economía regional, para la minería también, y por eso vamos a hacer todo lo que esté a nuestro alcance. En estas cosas uno va al tiempo de lo que el ministro de Economía también va señalando por respeto a las conversaciones que se sostienen para encontrar soluciones con los sectores productivos, ¿no? Pero que no les quepa duda que en esto se ha estado trabajando hace meses y de manera muy intensa, además, las últimas horas, para poder llegar, esperamos, una pronta solución que tranquilice a las familias trabajadoras, que son más de 20.000 en la región, que dependen directa o indirectamente de Huachipato.
Ministra, quería preguntarle si el gobierno va a dar autorización para que las Fuerzas Armadas asistan a la tramitación de la RUF. A ver, a nosotros siempre nos ha preocupado la opinión de las instituciones frente a estas discusiones, ¿no? Lo hicimos en un momento con propios carabineros, hemos estado conversando a través del Ministerio del Interior, incluso en el Parlamento, tanto con Carabineros de Chile, con la Policía de Investigaciones, con las distintas ramas de las Fuerzas Armadas frente a legislaciones que los implican. Y las reglas de uso de la fuerza es algo que parte de la base de una preocupación de las propias instituciones armadas. Porque cuando el poder civil y el poder, en ese sentido, político-legislativo, el Ejecutivo y el Congreso Nacional, avanzan en entregarle nuevas facultades o nuevas responsabilidades, los más interesados en definir bajo qué reglas de uso de la fuerza son las propias instituciones. Hay un dicho muy famoso que reglas claras conservan la amistad. Bueno, en estas cosas se necesitan reglas claras para que todos entendamos cuáles son nuestras funciones y cuáles son sus funciones. Y por lo tanto, evidentemente que las opiniones han sido además recogidas en varias oportunidades, no solamente en lo que fue el COSENA en su momento, sino que en otros espacios de conversación institucional con las instituciones que dependen tanto de la defensa, del Ministerio de Defensa, como del Ministerio del Interior. Lo que nos interesa es que hagamos un debate responsable, con la mirada de todos y todas, para que lo que lleguemos a aprobar en el Congreso sea algo entendible para todos y todas. Los límites, las atribuciones, para qué se hace uso del Ejército o de las Fuerzas Armadas en tareas específicas y con qué reglas de uso de la fuerza. Eso no es nada más y nada menos que transparencia frente al actuar institucional en materia de la agenda de seguridad en este caso. Así que nos interesa evidentemente que las reglas de uso de la fuerza estén contempladas, algo que originalmente parte de una misma inquietud de las instituciones y que nos parece del todo razonable, como lo hicimos además en la zona norte. ¿Ya? Ustedes saben que la frontera norte hoy día está actuando el Ejército en el control y resguardo de la frontera con reglas de uso de la fuerza, que les permiten tener mucha más claridad hasta dónde llegan sus competencias y dónde comienza la de la PDI o Carabineros o aduana. Esas reglas en el trabajo de quienes son además subordinados es clave para el funcionamiento y para que frente a vulneraciones también de esas reglas se sepa hasta dónde se puede llegar o no. No me queda claro, ¿ustedes van a autorizar que sí estén en la comisión? Nosotros en general no tenemos ningún problema frente a la opinión de quienes son parte de una institución tan fundamental como las Fuerzas Armadas. El Ejecutivo ha diseñado una propuesta de reglas de uso de la fuerza a partir de esas consideraciones. Ahora, todos sabemos que en última instancia quienes son deliberativos son las autoridades civiles, los representantes del Parlamento y también del Ejecutivo en caso de definiciones de esta envergadura que son claves porque de ellos depende, o sea, de nosotros depende las Fuerzas Armadas, del Ejército y de las policías. Ministra, quería preguntarle si al gobierno le preocupa las críticas que han suscitado la aplicación del censo. Hay algunas observaciones en términos de faltas de garantías en seguridad, hay también cuestionamientos al cuestionario, preocupaciones a un porcentaje de la población no encuestada que no desea someterse a esta encuesta. Y en segundo lugar, también quería preguntarle sobre algunas declaraciones del presidente Gabriel Boric la semana pasada, si es que se han tensionado las relaciones del gobierno con el circuito empresarial, porque lo que decía el mandatario, digamos, era que había una actitud paternalista y eso es lo que salió a descartar hoy día el presidente de la CPC. Si es que a raíz de esas declaraciones se han tensionado las relaciones del gobierno con el empresariado. Mire, la verdad es que en una democracia todos tienen derecho a opinar, pero cuando hablamos de agendas legislativas, es el poder político y legislativo quien define, ¿no? Y nosotros hemos dado varias muestras de que independientemente de las diferencias de opinión, hemos creado un sinfín de instancias de diálogo con el mundo empresarial, de todos los tamaños, del gran empresariado, del mediano empresariado, del pequeño empresariado, del microempresariado, tanto para la reforma de pensiones como para el pacto fiscal, para el salario mínimo, para las 40 horas. En todo ámbito, si bien quien define es el Congreso Nacional la legislación, siempre lo preceden a esas definiciones grandes conversaciones y diálogos.
¿ah? Por lo tanto, una diferencia de opinión no va a ser nunca excusa, ni debía ser excusa, para no seguir dialogando y conversando en el entendido que tenemos que ya también resolver, ¿no? Porque no podemos pasarnos la vida dialogando y conversando si la ciudadanía lo que espera son definiciones y resoluciones para que mejoremos las pensiones de los actuales jubilados y jubiladas, para que redistribuyamos mejor la riqueza, para que sigamos financiando una estrategia de disminución de los tiempos en las listas de espera, por ejemplo, entre otras cosas. Y sobre lo anterior, el censo. No, la verdad es que nos preocupa evidentemente que haya desinformación, y sobre todo por las repercusiones que pueda tener, pero la gran mayoría de la gente ha estado disponible y estará disponible según las encuestas que han sido de público conocimiento a abrir las puertas del censo. El censo es una institución de la República que no depende de los gobiernos de turno, porque hay un instrumento que se requiere para poder, por ejemplo, frente a una pandemia, cuántas vacunas distribuir, por ejemplo, para la política de emergencia habitacional, dónde está el déficit habitacional para poder entregar más subsidio habitacional. O sea, el censo es una herramienta para la elaboración de la política pública porque nos permite saber cuántos somos, qué necesidades hay, ¿cierto? Y cómo abordarlas desde las otras definiciones. Y lo que nosotros esperamos, sí, es que frente a dudas, frente a desinformación, se recurra a las páginas oficiales, ¿no? Y el censo es una institucionalidad, tiene su propia página y ahí está toda la información para que los ciudadanos y ciudadanas, frente a las dudas o lo que a veces llega por WhatsApp, que nos compartieron y reenviaron muchas veces, que parece extraño, ¿no?, podamos corroborar esa información mediante los canales oficiales, como en este caso es la propia página del censo. Hola, ministra, buenas tardes. ¿Qué tan importante es para el gobierno que se le respete el cupo al Partido Comunista en la presidencia de la Cámara de Diputados? Y deberían intervenir más, la moneda, digo, pensando en no cometer los mismos errores que se cometieron en la negociación del Senado. Dos cosas. Primero, nuestro interés no tiene que ver con cupos, tiene que ver con respetar acuerdos, tiene que ver con respetar la palabra empeñada, porque la política de eso se trata. Sea hoy día de un partido, sea mañana de otro partido, sea incluso de un partido de la oposición. Porque los acuerdos valen no solo cuando nos conviene, sino que incluso cuando probablemente al sector político no le conviene, ¿ah?, al sector político implicado. De eso se trata también la generación de confianza en la política, ¿ah?, que la palabra valga, tenga un peso específico, porque nos permite señalar de que, independiente de las circunstancias, cuando algo se compromete, se va a cumplir. Entonces, esto no se trata de un cupo en específico, de un partido en específico, sino que se trata de que tenemos un Congreso Nacional, que es el Poder Legislativo, que tiene representantes en su interior y que esperamos demuestren que son capaces de cumplir sus acuerdos, ¿no? Eso no sucedió en el Senado y lo dijimos y nos pareció lamentable, pero esperamos que sí pueda cumplirse y pueda suceder en la Cámara de Diputados y Diputadas. Ahora, el Ejecutivo tiene un rol facilitador a través del Ministerio Secretaría General de la Presidencia. Pero los parlamentarios y parlamentarias tienen que hacer su propio trabajo, ¿no? Son todas personas adultas que fueron elegidas popularmente y que ellos firmaron un compromiso que ellos mismos tienen que ser capaces de cumplir. No tiene que venir siempre el gobierno para solucionarles los problemas, ¿no? Es que salgamos de esa lógica, ¿no? No puede ser que el gobierno siempre sea responsable de lo que hacemos bien, de lo que hacemos mal, de lo que no hacemos los propios. Cada uno tiene que cumplir su propia función y su propia tarea también. Nosotros vamos a promover los acuerdos, vamos a promover los entendimientos, vamos a tratar de facilitar los entendimientos, pero no se nos pueden adjudicar responsabilidades que son de otro poder del Estado, ¿no? Porque todos son, insisto, bastante grandes también para poder resolver sus propias diferencias. Muchas gracias. Gobierno de Chile. Chile avanza contigo.